Queremos agradecerles a todos su asistencia al webinar Conociendo la Guía PMBOK de séptima edición, que dictará nuestro distinguido ponente y director académico del programa Gestión de Proyectos, Andrés Gola. Andrés Gola es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Tiene un máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Miami, Florida, con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud. Ha trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Actualmente, Andrés trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa. Está especializado en garantías de calidad, regulaciones, mejoras continuas, gestión de proyectos y está certificado como PMP por el PMI. Andrés además es el coordinador académico del programa Gestión de Proyectos que inicia el 6 de diciembre en su tercera edición este año. El programa se dicta en un formato 100% online y lo ofrece en conjunto Unikemia con el IESA. Este programa está diseñado para preparar a los interesados en las principales habilidades para la gestión eficaz de proyectos. Este programa además servirá para sistematizar y estructurar la experiencia y conocimientos previos. El programa aportará al asistente la suma de conocimientos dentro del área de la profesión, de la dirección de proyectos y un vocabulario común que hará aumentar su empatía y su capacidad de comunicación con otros profesionales involucrados en la ejecución o gestión de proyectos. Sin más, entonces, le doy la bienvenida a Andrés y te dejo, Andrés, en el webinar. Muchas gracias, Cristina. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, ¿no? por estar aquí, por dedicarnos esta horita de su día, ¿no? Y muy bien, nosotros estábamos pensando, ¿no? ¿Qué webinars podemos hacer que tenga interés para la gente, ¿no? Ya al final hay tantos webinars que uno hasta se le acaban las ideas de qué hacerlo. Y decidimos hacer un webinar bastante holístico, bastante, digamos, una foto muy grande, muy de lejos de lo que es el PMBOK, la séptima edición que acaba de salir. La idea de este webinar no es explicar el PMBOK, no es que ustedes aprendan nada relativo a gestión de proyectos de forma aplicable, ¿no? No es una herramienta lo que les vamos a enseñar. Vamos a ver qué ha cambiado en el PMBOK 7, porque esto nos va a ayudar a entender qué está cambiando desde el punto de vista de la percepción de lo que es gestión de proyectos. Bien, con esto ya después, si ustedes tienen más interés, siempre se pueden comprar el PMBOK 7 y leerlo, o inscribirse a algún curso como el que tenemos nosotros, como cualquier otro, y aprender, ¿no? sobre estas nuevas técnicas o visión de gestión de proyectos. Ya sea porque muchos de ustedes ya conocen, ya ejercen como gestión de proyectos y quieren actualizarse y saber un poco cómo es la última versión, o porque no se han metido mucho en el mundo, en la parte teórica, en la parte, digamos, un poco más pedagógica de lo que es la gestión de proyectos. Simplemente han estado ejerciendo, pero sin las bases ordenadas, y quieren aprender. Pues si quieren aprender desde cero, han empezado en un buen momento, porque van a aprender con una nueva edición del PMBOK que ha cambiado radicalmente todo y que ha salido ahora. Entonces, digamos que lo que aprendan ahora les va a durar por mucho tiempo, y por mucho tiempo va a estar actualizado sin necesidad de tener que refrescarlo. A diferencia de si se sacan o estudian el PMBOK, pero se acaban de estudiarse y aprobar el examen del PMBOK 6, pues ahora van a tener que refrescarse, ¿no? Si así lo desean. Entonces, PMBOK 7. Como sabemos, el PMBOK es la Biblia de la gestión de proyectos, lo hace el PMI y, bueno, llevan ya en torno a unos 20 años, ¿no? 30 años sacando ediciones. Tardan mucho entre una edición y otra porque se hace al final con un conjunto de profesionales, un comité que lo van revisando, van haciendo iteraciones, hasta que por fin tienen la versión final y la sacan. Entonces es un proceso lento, y a veces cuando anuncian una nueva edición,
No se sabe exactamente cuándo va a salir. Puede tardar 1 año, 2 años, 3, 4, nunca se sabe. Muy bien. Inbox 7. Si ustedes están familiarizados con la gestión de proyectos, si vemos a la izquierda, vemos cómo está estructurado la gestión de proyectos con la 6ª edición. Como la estructura se basa o se divide en 2 partes. 1, las áreas de conocimiento y 2, las fases o las etapas de un proyecto. Cada área de conocimiento tiene procesos que pertenecen a alguna o a varias de las áreas de las fases del proyecto. Por ejemplo, tenemos el área de conocimiento de alcance, scope, que esa área pues tiene procesos que pertenecen pues a planning, o sea, a planificación, a ejecución, a control y a cierre, ¿no? O calidad, o recursos, ¿no? Entonces, como está orientado el Pinbox 6, tengo unas áreas de conocimiento que abarco los diferentes aspectos de un proyecto, que es el alcance, el cronograma, el coste, la calidad, los recursos, la comunicación, riesgos, compras y gestión de interesados. Y hay procesos dentro de cada una de esas áreas de conocimiento que se usan en alguna de las fases o en varias de las fases de la gestión de proyectos. Fase de iniciación, de planificación, de ejecución, monitorización y control o cierre de un proyecto. Cada área de conocimiento, cada proceso tiene unas entradas, unas herramientas y unas salidas. Y así te lo enseñan ellos. Ellos te enseñan que para tú hacer un cronograma tienes unas entradas, que es el plan de gestión del proyecto, el alcance del proyecto, el entorno y los activos de una empresa, y con eso tú puedes generar a través de unas herramientas como la estructura de desglose de trabajo, la secuenciación, el diagrama de red, etc., puedes generar al final, como salida, el cronograma del proyecto o actualizaciones, controles de cambio y otro tipo de cosas. Es un enfoque muy ordenado, la verdad es un enfoque muy ordenado, muy orientado a las herramientas, a los procesos, pero el fallo que tiene, un fallo ahora, es que la 6ª edición para atrás se basa mucho en una gestión de proyecto prescriptiva o tradicional. ¿Qué significa prescriptiva o tradicional? Que yo me siento, apruebo mi proyecto, planifico mi proyecto, cada uno de los aspectos de mi proyecto los planifico, como es el alcance, como es el cronograma, el coste, cómo es gestionar la calidad, los recursos, comunicación, riesgo, todo. Una vez que tengo todo absolutamente planificado y documentado, arranco con mi ejecución de proyecto. Una vez que arranco con mi ejecución de proyecto, yo voy controlando mi proyecto, que el cronograma se mantenga en línea, que los costes, que la calidad, que los recursos, que las comunicaciones, que todo esté como estaba planificado. Y si hay cualquier desviación, yo genero unas acciones correctivas o puedo generar un control de cambios para mi proyecto. Y las fases están claramente identificadas, como dije, iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre. La iniciación, les recuerdo por si no lo saben, iniciación es cuando se hace el Project Charter y se aprueba un proyecto y se otorga, digamos, los poderes a un gestor de proyectos para que inicie su trabajo. La planificación es, como su nombre bien lo dice, es determinar los costes, el presupuesto, el cronograma, cómo va a ser la gestión de calidad, cómo se va a gestionar la comunicación, identificar todos los riesgos. Esa es la planificación. Ejecución es realizar la tarea. Monitorización y control se realiza en paralelo a la ejecución, que es asegurarnos que todas las métricas que hemos definido en nuestros proyectos se cumplan. Y el cierre es pues, cierre de contrato con proveedores, liberación de recursos, validación que los entregables están acordes a los requerimientos del cliente y un cierre oficial del proyecto. Es una gestión tradicional, una gestión en cascada, donde primero yo planifico y luego yo ejecuto. ¿Qué ha pasado? Que poco a poco, con el avance de la tecnología, con el avance del mercado, nos hemos dado cuenta, y se han dado cuenta, sobre todo el PMI,
de que a veces no es posible gestionar un proyecto de una forma tan ordenada, tan planificada, tan en orden, tan en cascada como es una gestión tradicional. Piensen, por ejemplo, una startup, ¿no? ¿Cómo gestionar un proyecto en una startup? No sé, al final no sabes exactamente lo que vas a hacer. Tienes una idea, pero el mercado va cambiando y según vas ejecutando te pueden surgir nuevas ideas o nuevos alcances. O pensemos también en un iPhone, ¿no? Para planificar un iPhone no dispones de mucho tiempo. Tienen un pipeline de un año. Cada año sale un iPhone nuevo. Durante ese año se va desarrollando o pueden surgir obstáculos con nuevas tecnologías. Entonces pueden decidir vamos a planificar el teléfono y vamos a poner un sensor de huella debajo de la pantalla. Y empiezas a desarrollar el teléfono con el sensor de huella debajo de la pantalla, pero luego te das cuenta que por motivos tecnológicos no es viable hacerlo en un año o no lo puedes incluir en el iPhone del siguiente año, o por problemas de suministro, como estamos pasando ahora, dices, no podemos incluir esto porque no tenemos los chips necesarios o la cantidad de chips necesarios para asegurarnos el suministro de un iPhone con un sensor de huella dactilar, en un lector de huella dactilar debajo de la pantalla. Entonces tienes que reorganizar tu proyecto, tienes que reestructurar o redefinir el alcance de tu proyecto. Tampoco puedes perder 4 meses de un año en planificar tu proyecto y solo ejecutarlo el resto de los 8 meses. A lo mejor tienes que iniciar tu proyecto y según lo inicias, lo vas refinando, ¿no? Y vas replanificando y vas, dándote cuenta y conociendo más tu proyecto, conociendo más tus actividades y vas generando un plan de proyecto mucho más realista según va avanzando. ¿Eso cómo se llama? Pues eso en la jerga de gestión de proyectos se llama una gestión ágil. Una gestión ágil, que es, entre comillas, según va pasando las cosas, vamos viendo y vamos planificando y vamos corrigiendo. Y eso cada vez es más común. Antes no era tanto, pero ahora cada vez es más común. Ojo, eso no significa que la gestión de proyecto tradicional quede obsoleta. Nada que ver. Simplemente están surgiendo muchas otras casuísticas donde la gestión de proyecto ágil es la forma idónea, ¿no? Para gestionar un proyecto. Pero esto no quita que cuando estemos planificando la construcción de un puente o la construcción de un aeropuerto, se mantenga la gestión tradicional, porque tú no vas a ir replanificando según vas construyendo un puente, ¿no? O sea, al final eso es un proyecto cerrado que se sabe exactamente lo que tiene que tener, lo que no tiene que tener y cómo tiene que ser. Por lo tanto, siguen habiendo y siempre van a haber proyectos que se van a gestionar de forma clásica, de forma prescriptiva. Sin embargo, como dije, hay muchos otros proyectos, muchas otras casuísticas, industrias y más, sobre todo la tecnológica, donde la gestión ágil es la correcta a usar. Entonces, volviendo al tema, si ven en la 7ª edición, ya no se basa tanto en procesos, en qué herramienta tengo que usar para hacer cada una de las cosas, sino se basa más en la parte abstracta, en la parte más filosófica de qué tengo que saber yo como gestor de proyectos para que un proyecto funcione. ¿Y eso cómo lo hacen? Lo hacen dividiendo el PMBOK en los principios, que es algo más abstracto, y en los dominios, que es algo un poco más objetivo. Los principios los vamos a ver ahora, vamos a tocarlos un poco por encima, y luego vamos a ver también los dominios. Sobre los principios, la semana que viene va a haber un webinar solo dedicado a ellos, que lo va a impartir un profesor muy, muy bueno, Samuel Ulises, y les recomiendo, si están interesados, que asistan a este webinar porque va a ser muy en detalle los principios del nuevo PMBOK. Nosotros vamos a tocar un poco qué son los principios, cuáles son y cuáles son los dominios. Una visión general del PMBOK para que entiendan, ¿no?, de qué hablan ahora. Bien, nada de lo que les dé ahora va a ser de aplicación directa, pero sí les va a ayudar a tener un poco de contexto de cómo se está manejando la gestión de proyectos. Entonces, como vemos, se divide en principios y en dominios. Vamos a ir cubriendo uno por uno, hablando un poco sobre ellos. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir por el chat. Todo lo que les voy a contar es algo muy
muy abstracto, muy del punto de vista incluso mío, como gestor de proyectos, con mi experiencia, voy a intentar pues, darle un poco de sentido, ¿no?, a estos resúmenes que hemos hecho sobre cada uno de los principios de los dominios. Empezamos con el primer principio, la administración. ¿Ok? Aquí dice que los administradores actúan de forma responsable para llevar a cabo las actividades con integridad, cuidado y confiabilidad, mientras mantienen el cumplimiento de las pautas internas y externas. ¿Qué significa? El PMBOK o el PMI nos está diciendo que nosotros, como gestores de proyectos, tenemos que hacer una administración del proyecto de forma íntegra, de una forma correcta, pensando siempre en el bien hacer de las cosas, con el fin de beneficiar a nuestro proyecto y a nuestra empresa y a nuestro cliente. ¿Okay? Esto obviamente hay un capítulo entero para ello, se expande, lo explica más, pero lo que nos dice es que tenemos que hacer las cosas bien, con cuidado y cumpliendo siempre con las directrices que nos imparten las regulaciones, los gobiernos, el cliente, la empresa y demás. Bien, en otras palabras, si tenemos que calcular y llevar a cabo un control de presupuestos, tenemos que hacerlo de una forma correcta, definida, sin mentir, sin intentar ocultar datos, siendo transparentes, de una forma que esa transparencia, esa integridad y ese cuidado generemos confianza a nuestros stakeholders, a nuestros interesados, que es tanto nuestro equipo, como nuestros clientes, como nuestra empresa. ¿Okay? Veo una pregunta de Edgar. El cambio de las ediciones va más allá de la estructura, más bien va más hacia lo filosófico. Según entiendo, más que una situación de una versión por otra, sería completamente del que ya existe. Pues sí, mira, desde la versión 1 a la versión 6 ha sido una evolución. Bien, ha sido incremental el cambio. Pero de la versión 6 a la versión 7, sacudieron el PMBOK 6 y lo reestructuraron por completo. De hecho, a tal punto que yo he tenido prácticamente que leerlo entero para enterarme un poco de cómo lo están organizando. O sea, no es tan fácil triangular lo de antes con lo de ahora. Sí es verdad que las herramientas y las bases siguen siendo las mismas, y si quieres calcular un presupuesto, un cronograma o tal, va a seguir siendo las mismas herramientas. Las herramientas no se reinventaron, pero la forma de estudiarlo, de entenderlo y de examinarte si quieres en un futuro, sí que ha cambiado. Entonces, es una versión que incluso los que ya tenemos experiencia como gestores de proyectos, nos viene bien leerla. Avanzamos con los principios. Liderazgo. Bien, ya vimos administración, ahora hablamos de liderazgo. Dice que tenemos que demostrar y adaptar comportamientos de liderazgo para apoyar las necesidades individuales y de equipo. Al final, la base es el trabajo en equipo. Entonces nosotros como líderes tenemos que saber sacar lo mejor de cada uno de nuestros miembros del equipo y del equipo en conjunto. Bien, para eso hay que conocer al equipo, tenemos que conocer a cada una de las personas, y nosotros tenemos que desarrollar cualidades y capacidades de líderes que nos ayuden a que la gente confíe en nosotros, y también nosotros poder ayudar a la gente a que sea proactiva, a que haya sinergia y que con el fin de mejorar, ¿no?, el rendimiento del equipo para el proyecto. Pone también que el liderazgo es diferente a la autoridad. Cualquier miembro del equipo puede demostrar comportamientos de liderazgo. Antes estaba mucho más estructurado en el PMBOK 6, y nunca se habla de autoridad, porque eso nunca es el nombre correcto para un líder, pero sí se habla de que el que toma las decisiones y el que gestiona un proyecto es el gestor de proyectos. Irónicamente o contradictoriamente, ahora habla que nosotros somos facilitadores. Somos facilitadores que nos dedicamos simplemente a dar un poco de armonía al proyecto. No obstante, tenemos que dejar que los miembros de nuestro equipo tomen iniciativas y a veces incluso lideren ciertas iniciativas o actividades. No tenemos que ser nosotros y el micromanagement, ¿no?, y tener que estar encima de todo. Nosotros tenemos que saber el estatus y tenemos que saber cómo va el proyecto,
de cara a que somos nosotros la fuente de comunicación con el resto del equipo y de clientes y de empresas. Pero no tenemos que ser nosotros el que controla todo. Tenemos que dejar que nuestro equipo pueda tomar decisiones y pueda dar ideas. Luego habla que el liderazgo efectivo promueve el éxito del proyecto y contribuye a los resultados positivos del mismo. Entonces, ¿qué es el liderazgo efectivo? Tengamos una autoridad mínima y suficiente para darle coherencia y armonía al proyecto, pero dejemos que nuestro equipo funcione por sí solo. Bien, eso es uno de los principales cambios que hay en el grupo. Luego habla otro principio, el de adaptación. Como hablábamos del iPhone, como hablábamos de proyectos así, y que hablamos de la filosofía ágil o de la gestión ágil de proyectos, pues algo muy importante es la adaptación al cambio, ¿no? Tenemos que ser capaces, si tenemos un proyecto flexible o ágil, pues nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios, ¿no? Entonces, como gestor de proyectos, tenemos que entender varias cosas. Primero, cada proyecto es único. Entonces, ya no sirve yo tengo mi estructura de trabajo y yo funciono de esta manera y así gestiono yo los proyectos. Primero lo planifico, creo el cronograma, creo el coste, utilizo esta herramienta, esta otra herramienta, y luego hago esto y así hago un copy-paste con todos los proyectos que hago. Pues ya no. Cada proyecto tiene sus peculiaridades y la forma ágil de gestionarlo no siempre es igual. A veces no haces iteraciones del proyecto y vas afinando tus planes. A lo mejor haces el proyecto por fases y vas planificando fase a fase. O a lo mejor divides el proyecto en diferentes fases y cada fase la vas iterando según avanzas a la siguiente. Hay mil formas de combinarlo, ¿no? Ya no es ABC, paso 1, paso 2, paso 3. Ahora es una nube, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a la necesidad de cada uno de nuestros proyectos. No es lo mismo hacer el proyecto de un nuevo iPhone que hacer el proyecto de un nuevo modelo de Tesla o hacer el proyecto de la vacuna o de otro medicamento nuevo contra el COVID. ¿No? O sea, son proyectos ágiles, rápidos, que varían según va pasando el tiempo, pero cada uno tiene sus necesidades y sus formas distinguidas. Entonces, en otras palabras, como por aquí, hay que diseñar el enfoque de desarrollo del proyecto basado en el contexto del proyecto, ¿no? Por el contexto, estoy hablando de un sector médico, pues, automoción, estoy hablando de poco tiempo, mucho alcance, poco alcance, mucho dinero, poco dinero, dinero flexible, no flexible, o sea, dependiendo de ese contexto, pues vamos viendo. Sus objetivos, ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿Es hacer un producto, es hacer un servicio, es hacer una mejora? ¿Quiénes son los interesados? No es lo mismo hacer un proyecto para una empresa de 10 personas que para una empresa de 15.000, o un proyecto para un gobierno, o un proyecto de obra pública, o un proyecto de obra privada, pero un estadio, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de quiénes sean los interesados, si estamos hablando de gobiernos, comunidad, asociaciones, empresas, particulares, quien sea, ¿no? Eso va a cambiar la forma en que vamos a gestionar el proyecto. La gobernanza, ¿no? ¿En qué se rige? ¿Quién lo rige? ¿No? Hay regulaciones, no hay regulaciones. Y luego el entorno. No es lo mismo hacer un proyecto en un entorno estable que en un entorno más volátil, como puede ser Latinoamérica, o en una industria también que tenga más altibajos, como puede ser ahora la de semiconductores, el tema de los chips. Todo depende del entorno en el que estemos desarrollando nuestro proyecto, en el momento en que estamos desarrollando nuestro proyecto, porque eso puede cambiar también. Y luego habla de que utilizando un proceso de just enough para lograr el resultado deseado mientras se maximiza el valor, se gestiona el coste y se mejora la velocidad. ¿Qué es el just enough? Que eso es importante tenerlo claro, que a veces había gente que no lo tenía muy claro en la otra gestión de proyectos. Just enough significa planifica lo mínimo necesario y gestiónalo de la forma mínima necesaria para que el proyecto salga correctamente.
no sobredimensiones la administración, la planificación y la gestión de un proyecto, porque al final comes tiempo, recursos en gestionarlo, en administrarlo, en planificarlo, y te estás comiendo recursos que pueden generar valor, y eso no genera valor desde el punto de vista del cliente. Luego estamos hablando de la calidad como otro principio. Hay que tener un enfoque siempre orientado a la calidad, independientemente de los tiempos, de la agilidad del proyecto y del entorno y la irregularidad o la volatilidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos tiene que cumplir con las expectativas de calidad de nuestros clientes. Y todo lo que hagamos tiene que garantizar que los procesos del proyecto sean apropiados y lo más eficientes posibles. No sobrecontrolemos el proyecto y nos vayamos a un grado de calidad que no nos pide el cliente, pero tampoco nos quedemos cortos. Entonces siempre, como dice aquí, hay que alinear las necesidades, usos y requisitos de aceptación establecidos por los interesados. Nuestro trabajo es alinear tanto el cliente o el que va a recibir el producto o el proyecto con el proyecto en sí. Esas expectativas con lo que podemos entregarle. Entonces siempre tenemos que enfocar nuestro proyecto a la calidad. Luego habla de complejidad, otro de los principios, que como gestores de proyectos tenemos que ser capaces de abstraernos y poder simplificar la complejidad del proyecto. Interacciones con otros sistemas, incertidumbres, ambigüedades, el ciclo de vida que puede cambiar de un proyecto. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer una disección de ese proyecto, dividirlo, ordenarlo y ejecutarlo. A veces nos podemos perder y podemos pensar que este proyecto tiene tantas fases, pero esta fase va en paralelo con esta tengo que iterar más de una vez, esta no, esta hasta que no termine, esta no la voy a poder planificar, y nos podemos volver locos. Pues uno de los principios y de las cualidades que tenemos que tener es saber gestionar la complejidad de un proyecto. Todo esto es una pincelada. Luego, si se leen en el PMBOK, les va a hablar cómo hacerlo, qué herramientas utilizar y otras peculiaridades. Ahora simplemente vamos a tocar un poco pues, la base, ¿no?, de cada uno de los principios. Luego está el principio de riesgos, ¿no?, que tenemos como gestor de proyectos. Debemos ser capaces de estar siempre con los dos oídos, los dos ojos, viendo y escuchando dónde están los riesgos. ¿Hay algún riesgo nuevo, una oportunidad nueva? ¿Cómo lo gestiono? ¿Me anticipo? ¿Qué va a pasar? ¿Lo controlo? ¿No lo controlo? ¿Acepto si ocurre? ¿No acepto si ocurre? ¿Lo quiero mitigar? ¿Lo quiero evitar? ¿Qué hago con esos riesgos que me van surgiendo según voy ejecutando el proyecto? ¿Cómo adapto yo mi proyecto para que este riesgo no repercuta? ¿O qué puedo hacer, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre ahí navegando y viendo nuestro entorno e identificando todos esos riesgos u oportunidades, que son riesgos pero positivos. Bien, y tenemos que entender también cuál es el apetito o el umbral de riesgo de nuestra organización. A lo mejor nuestra empresa, nuestro cliente no está dispuesto a asumir riesgos que nosotros personalmente sí estaríamos dispuestos. Tenemos que alinearnos, ¿no? Nosotros no podemos asumir riesgos que la gente que está financiando el proyecto o el cliente no está dispuesto a asumir. Eso hay que alinearse. Entonces, tenemos que navegar ahí entre el cliente, el entorno y ir identificando esos riesgos para mantener nuestro proyecto sano y salvo, entre comillas. Luego habla sobre adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Ahora todo el mundo habla de esa misma palabra, ¿no?, de resiliencia. ¿Eso qué es? Pues no rendirnos, y cuando ejecutamos un proyecto ágil, nos vamos a encontrar obstáculos, nos vamos a encontrar que nos vamos a tropezar y que vamos a veces a hacer cosas mal. Pues tenemos que ser capaces, ¿no?, de acomodarnos con esos cambios, recuperarnos, avanzar. O sea, no tenemos que tener esa cualidad de no importa qué tan difícil se ponga, yo me voy a adaptar y voy a darle la vuelta y voy a seguir para adelante, ¿no? Porque mi trabajo como gestor es llevar este barco a puerto. O sea, no puedo abandonar barco y decir, hay mucha tormenta. Yo tengo que seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como gestores, ¿no? De que
podemos tener situaciones difíciles y tenemos que seguir para adelante y es nuestra responsabilidad que ese proyecto se cierre correctamente. José Rafael, en el sector construcción se está introduciendo recientemente en Venezuela la metodología BIM. ¿Cómo se integra con el PMBOK 7? La verdad es que tendría que leerme más en detalle el PMBOK 7, o sea, ya llevado al nivel de qué herramientas se utilizan en cada uno de esos puntos. Al final es un libro de cerca de 300 páginas, ¿no? Para ver un poco cómo se está integrando. Pero lo que sí te puedo decir que es eso, o sea, tanto en construcción, ya lo que es la gestión tradicional se está también dejando a un lado, ¿no? A pesar de que justamente es una de las industrias donde todavía se permanecerá, ¿no?, la gestión tradicional, pero sí que están en todas las industrias pues tendiendo a que los gestores de proyectos seamos un poco más ágiles, más hábiles, ¿no?, ante el cambio. Al final eso se basa en la mejora de la gestión de proyectos. Justamente, hablando del cambio, como gestores de proyectos tenemos que recibir con brazos abiertos los cambios. No tenemos que evitarlos, no tenemos que intentar esquivarlos, porque de hecho la gestión ágil de un proyecto es eso, es yo me integro el cambio, tengo un proyecto permeable, ¿no? O sea, cualquier cambio que hay, yo lo ejecuto, adapto mi proyecto, lo comunico y hago que esa línea base del proyecto se mantenga, o sea, que mi entregable siga siendo acorde a lo que quiere el cliente, a pesar de cambios en presupuesto, cambios en calidad, cambios en recursos, cambios en el entorno. Yo voy pues adaptándome y adaptando mi proyecto a esos cambios, con el fin de que siempre lo que entregue esté alineado con las necesidades de mi cliente. Bien, por eso es que dice que el involucramiento de los interesados y los enfoques motivacionales contribuyen a la adopción del cambio. Involucramiento de los interesados, estamos hablando tanto de mi empresa, como mi equipo, como mis clientes, ¿no? Yo tengo que estar continuamente comunicándome con ellos y alineando expectativas e ideas. Bien, ok. Y ahí nos vamos al otro principio, que es el equipo. El trabajo colaborativo o el trabajo en equipo es la base de un proyecto, ¿no? Sin equipo no hay proyecto. Y nosotros como gestores, nuestra principal función no es ejecutar, no es controlar, es gestionar, es facilitar un equipo. Nosotros somos un sirviente al equipo. Y así ahora lo pone el PMI. O sea, yo estoy ahí para que la gente se tenga que concentrar en su trabajo, facilitarse, y yo encargarme del resto. De esa manera, ellos van a estar enfocados en lo que tienen que estar enfocados y yo los aíslo del ruido y saco lo mejor de ellos. Y yo, como gestor de proyectos o gestor de equipo, tengo que conocer a mi equipo. Yo no tengo un grupo de 5 personas y le digo, tú esto, tú lo otro, tú lo otro, tú lo otro, por orden alfabético. No. Cada persona es diferente. Cada persona tiene, pues, fortalezas y debilidades. Personas que les gusta hacer algunas cosas, personas que no les gusta hacer ciertas cosas, personas que son buenas en algo, personas que no son buenas en algo. Gente que son muy ordenada, pero poco creativa, gente que es muy creativa y poco ordenada, gente que se le da bien la informática, gente que se le da mal, gente que dibuja bien, gente que dibuja mal. Todos somos diferentes. Y eso es lo bueno del trabajo colaborativo en equipo, que es yo identifico esas fortalezas, las exploto y hago que la gente haga lo que le gusta, en lo que se siente fuerte, siempre, obviamente con ese matiz de que tengo que ayudarles a desarrollarse en las debilidades, pero manteniendo esa armonía y aprovechando lo mejor de cada uno.
No simplemente que por orden arbitraria de nosotros decidamos qué va a hacer quién las cosas, sino vamos a intentar entender qué les gusta, qué no les gusta, en qué son buenos, y en base a eso vamos a distribuir el trabajo, y de esa manera tendremos un equipo de alto rendimiento. ¿Ok? Y luego tenemos el principio de los interesados. Como gestor de proyectos, el 90% de nuestro trabajo es gestionar interesados, comunicar. Entonces es importante, como pone ahí, involucrar a los interesados de manera proactiva y en la medida necesaria para contribuir al éxito del proyecto y a la satisfacción del cliente. Yo tengo que tener involucrados de una forma activa a los que financian mi proyecto, a mis jefes, a los dueños de la empresa, a mis clientes, a mi equipo, a todo el mundo. De esa manera me aseguro que todo el mundo esté a favor del proyecto y mantener controlado a los interesados para que no haya nadie que, entre comillas, sabotee el proyecto o que tenga intereses en contra. Tengo que ayudar a que todos estén, por lo menos, tengan una posición neutra sobre el proyecto y en la medida posible que estén a favor del proyecto. Pues ahí los interesados influyen en los proyectos, en el desempeño y los resultados. La involucración de los interesados promueve proactivamente la entrega de valor. Si yo tengo a todo el mundo alineado y remando para el mismo lado, todo saldrá mejor. Eso es la gestión de interesados. Y luego hablamos del valor. Ya no se trata de mira qué bien mi proyecto, cómo no se ha salido de ninguna métrica, mira cómo me he mantenido en presupuesto, mira cómo me he mantenido en cronograma, mira qué bien cómo he cumplido los requisitos. Bien, estos son métricas, son medidas, son formas un tanto objetivas, ¿no? de poder medir el proyecto de cierta manera. Pero lo que tenemos que enfocarnos como proyecto, y esto es lo primordial de la nueva versión del PMBOK, es en la entrega de valor. Y la entrega de valor es centrarme de que lo que yo hago y lo que yo produzco y lo que yo entrego sea de valor para los interesados, para el cliente. O sea, no sirve nada es yo entregarle algo que no era lo que me pedía o esforzarme en hacer cosas que no es de interés o no es de valor para nuestro cliente o nuestra empresa. Bien. Evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos de negocio y con los beneficios y el valor previsto. Bien, eso, en otras palabras, es eso. O sea, yo tengo que adaptar mi proyecto a lo que de verdad vaya a beneficiar a la empresa, a los clientes y al equipo, no en métricas puras y duras, porque fue lo que se planificó, lo que se acordó. El valor es indicativo definitivo del éxito del proyecto. O sea, una entrega de valor es hacer un producto o un proyecto que es lo que quería el cliente y que el cliente esté feliz. Eso es una entrega de valor. Los equipos de proyecto evalúan el progreso y se adaptan para maximizar el valor esperado. Si me quedo con poco tiempo, pues reduzco ciertas acciones o ciertas actividades de gestión, o intento comprimir las tareas, o intento reducir el alcance, siempre pensando en el valor final de lo que voy a generar yo. Esto es un enfoque mucho más abstracto, mucho más pensado en la aplicabilidad de lo que estoy haciendo, no simplemente en que estoy siguiendo herramientas y métricas. Eso es lo más importante que tiene el nuevo PMBOK. Pensamiento sistémico, otro de los principios, que es evaluar y responder a las circunstancias dinámicas dentro y alrededor del proyecto. El pensamiento sistémico implica tener una visión holística. Una vez más, como gestores de proyectos, no tenemos que pensar, uy, esto en coste nada más, uy, esto en tiempo nada más, uy, esto en calidad nada más. No. Si nos piden un aumento en calidad, una mejora en calidad, ¿eso en qué impacta? En los riesgos, en qué impacta en los recursos, en qué impacta en el alcance, en qué impacta en el coste, en los tiempos, ¿no? Tengo que verlo, todo lo que ocurra o cualquier cambio o cualquier cosa que pase,
siempre tengo que pensar desde el punto de vista holístico del proyecto, todos sus aspectos, todos sus factores. No tengo que trabajarlo por silos separados. José Rafael, ¿por qué no centrarse más en satisfacer las exigencias del consumidor en lugar de las del cliente? Al final es quien paga. Sin demanda no hay proyecto que valga. El cliente a veces es una restricción más. Wow, sí. Buena, muy buena, muy buena forma de plasmarlo. Como gestor de proyectos, resumiéndolo, tu trabajo es hacer lo que quiera tu cliente, siempre alineando expectativas, optimizando recursos y haciendo las cosas correctamente. Pero si un cliente te pide una silla de 3 patas, aunque tú creas que va a ser poco inestable, si eso es lo que quiere y después de sugerirle o proponer otras ideas o alternativas, si eso es lo que quiere, tu trabajo es hacerlo. Gestor de proyecto, nosotros no diseñamos un producto, nosotros eh, no identificamos necesidades de mercado, nosotros ejecutamos proyectos que entreguen valor a nuestro cliente. Si luego el cliente se ha equivocado, no es nuestro trabajo el evitar que se equivoque. Podemos sugerírselo, pero no es parte del proceso de una gestión de proyectos el aconsejar a un cliente a tomar decisiones sobre un diseño de un producto, por ejemplo. Pero sí, a veces hay proyectos que te puedes ir ejecutándolo pensando que tú lo hubieses hecho de otra manera, el producto o el entregable, pero es una de las limitaciones que tenemos como gestores de proyectos. Muy bien, entramos en los dominios. Bien, ya hemos hablado de los principios, vamos a hablar de los dominios. Los dominios están en cierto modo relacionados con los principios, pero hablan más de formas de ejecutar. Por ejemplo, desempeño de los interesados. Este dominio se ocupa de las actividades y funciones, siempre vamos a ver esto, actividades y funciones asociadas con los interesados para lograr una relación de trabajo productiva con los interesados a lo largo del proyecto. Acuerdo a los interesados con los objetivos del proyecto y los interesados que son beneficiarios del proyecto brindan apoyo y están satisfechos. Los interesados que pueden oponerse no afectan negativamente al resultado del proyecto. Bien, nosotros tenemos que estar continuamente como gestores de proyectos evaluando y gestionando nuestros interesados. Como dicen, ¿no? Ten a tus amigos cerca para tus enemigos más cerca, ¿no? Pues lo mismo. Si vemos que tenemos interesados que están velando en contra de nuestro proyecto, acerquémoslo, expliquémosles, alineémosles, vamos a intentar involucrarlo en la ejecución del proyecto, que se sienta parte de él, que cree algún tipo de dependencia o de sentido de propiedad para que nos ayude a ejecutar el proyecto. Otro dominio, desempeño del equipo, ¿no? Son actividades y funciones asociadas con las personas responsables de producir los entregables del proyecto, que hacen realidad los resultados de negocio con el fin de lograr propiedad compartida, equipo de alto rendimiento y todos los miembros del equipo demuestran liderazgo aplicable. Entonces, aquí nos dan pues herramientas, teorías, técnicas de cómo podemos sacar lo mejor de un equipo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se puede hacer con actividades de icebreaking, se pueden hacer actividades o encuestas a los equipos, a ver si están contentos, si no están contentos, algún test de personalidad, hacer talleres donde haya mesa redonda y se pueda hablar y se puedan compartir ideas y posibilidades de mejoras, con el fin de que se sientan partícipes, ¿no? Tanto del proyecto o de cómo se está gestionando el proyecto o el equipo. De esta manera, como pone propiedad compartida, se sienten, ¿no? Parte del proyecto y sienten que lo que están haciendo es suyo, no simplemente están haciendo un trabajo para otra persona. Entonces, esa involucración es importante. Luego tenemos esto que es muy interesante, que hablamos al principio,
que es el desempeño del enfoque de desarrollo y ciclo de vida de un proyecto. Esto, como dice aquí, aborda las actividades y funciones asociadas con el enfoque de desarrollo, la cadencia y las fases del ciclo de vida del proyecto. Como hemos dicho, si estamos en una gestión ágil, yo puedo variar, puede ser iterativa, ejecuto, vuelvo a empezar, ejecuto y así voy afinando mi gestión de proyecto. Puedo hacer un proyecto por fases y esas fases o estas etapas del proyecto las itero independientemente o no, o los planifico según voy avanzando, ¿no? O sea, yo tengo que tener esa cualidad, esas técnicas de ir definiendo cómo es mi proyecto y cómo se va a estructurar con respecto al ciclo de vida del mismo. Ahora entramos en algo un poco más específico, pues el desempeño de la planificación. Aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación necesarias para la entrega de elementos entregables y resultados del proyecto. Básicamente, yo tengo que ser capaz de planificar mi proyecto, pero, y ahora me va a decir, me habías dicho que no hay que planificarlo, estamos en una gestión ágil. Bueno, sí hay que planificarlo. Lo que cambia en el ágil es cómo lo planificas. Pero lo que no cambia, y aquí se hace énfasis, es en el que yo tengo que hacer una planificación efectiva, holística y evolutiva que me permita ir viendo el avance de mi proyecto, ir anticipándome a cambios, ir replanificando y mantener siempre mi proyecto en línea con las métricas, con los requisitos que me han pedido, tanto de presupuesto, de tiempo o de alcance, ¿no? Entonces, yo tengo que ir adaptando mi forma de planificar el proyecto y dedicarle el tiempo adecuado para que mi proyecto al final cumpla las expectativas de los interesados. ¿Bien? Luego tenemos el dominio de desempeño del trabajo del proyecto. ¿Eso qué es? Pues aborda las actividades y funciones asociadas con el establecimiento de los procesos del proyecto, la gestión de recursos físicos y fomentar un entorno de aprendizaje para así lograr desempeño eficiente del proyecto, gestión eficiente de los recursos, comunicación adecuada con los interesados, una gestión eficaz de las adquisiciones y procesos de proyectos apropiados para el proyecto y el entorno, y una capacidad de mejora para el aprendizaje continuo. ¿Qué significa? Que yo, en este dominio, mi trabajo es ver que los procesos que estamos haciendo dentro del proyecto son óptimos. Si tenemos que estar revisando procedimientos o documentos, que sea de forma efectiva. ¿Lo están revisando suficientes personas? Igual hay menos, igual hay más. ¿Cómo puedo simplificar este proyecto? ¿Cómo puedo hacer que esta ejecución sea más rápida, más simple, más robusta, más eficaz, ¿no? ¿Cómo voy a organizarme? ¿Cómo voy a gestionar yo el conocimiento? ¿Cómo voy a gestionar yo los datos? Pues todos esos procesos que hay dentro de un proyecto, mi trabajo es simplificarlo al máximo y que cumplan con las necesidades de nuestro proyecto, pero que no excedan, pues todo lo demás es waste, es desperdicio. O sea, yo siempre tengo que optimizar mis recursos. Desempeño de la entrega. Tenemos que concentrarnos que lo que hacemos es lo que pide el cliente y con la calidad que nos pide el cliente, alcance y calidad. Esto antes, en la gestión de proyectos prescriptiva o la PMBOK 6, serían dos áreas de conocimiento, gestión del alcance y gestión de la calidad. Pues aquí te lo ponen junto, porque en el fondo, un entregable de un proyecto es precisamente eso, ¿no? Es, yo te estoy entregando un teléfono que cumple con lo que me pides, ¿no? Tiene 3 cámaras, mide tanto, ¿no? Eso es el alcance del proyecto. Pero la calidad, no me sirve nada entregarte esto para que luego se rompa o no funcione bien, ¿no? Esos son los dos aspectos que hay que tener en cuenta cuando gestionamos la entrega en un proyecto. ¿Y eso cómo se logra? Pues los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo en que se planificaron, el equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos,
los proyectos se materializan en los resultados para los que fueron iniciados, bien, o sea, todo el mundo tiene que estar alineado con lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Con eso garantizamos una entrega satisfactoria. Luego tenemos desempeño de la medición. ¿Qué es el desempeño de la medición? Es poder controlar nuestro proyecto. Bien, o sea, es cómo sabemos si nuestro proyecto va bien o va mal. ¿Cómo sé el estado en el que está el proyecto? ¿Qué métricas uso? ¿Qué técnicas uso? ¿No? Yo tengo que ser capaz de saber lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que definir estrategias para controlar, para asegurarnos que estamos cumpliendo con el presupuesto, estamos cumpliendo con la calidad, que los riesgos siguen estando adecuados, que la gestión de recursos es correcta, que los equipos están bien, que el alcance, estamos entregando lo que tenemos que entregar, ¿no? Y cuándo tengo que tomar acciones oportunas para corregir el proyecto, tanto para corregirlo y que vuelva a su cauce original, o para cambiar el proyecto y decir, oye, las cosas no van bien, tenemos que reestructurarlo o cambiar un poco ciertos aspectos del mismo para poder hacer una entrega satisfactoria. Entonces, la gestión de la medición o el desempeño de la medición es eso, es poder medir y tener datos objetivos de cómo va o cómo es el rendimiento de nuestro proyecto. Desempeño de la incertidumbre, esto es gestión de los riesgos. Y una vez más, aquí lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho, herramientas de exploración proactiva y respuesta a las incertidumbres. Tenemos que entender las interdependencias de posibles variables que pueden afectar a nuestro proyecto, capacidad de anticipar amenazas y oportunidades, entrega de proyectos con o ningún impacto negativo en caso de que ocurra un imprevisto, un riesgo, como diseñamos nuestro proyecto para que sea lo más blindado posible a posibles riesgos que se materialicen. ¿Cómo aprovechamos oportunidades? Pues no todos los riesgos son malos y riesgos son positivos, se llaman oportunidades. ¿Cómo los aprovechamos para el beneficio de nuestro proyecto? Y cómo gestionamos nuestro cronograma, nuestros costes para hacer frente a esos posibles riesgos que están ocurriendo o que pueden ocurrir. Bien. Muy bien. Hemos llegado al final de este webinar. Como les dije, es un webinar una pincelada muy superficial, pero lo que quiero que se queden es cómo está estructurado ahora el PMBOK, en qué hacen énfasis. Vemos que es algo más abstracto, está orientado más a cualidades que tiene que tener un gestor de proyecto más que herramientas, pues las herramientas están documentadas en el PMBOK y en un portal web del PMI, que las pueden consultar cuando quieran, pero ellos ahora hacen énfasis en el mindset, ¿no? En la mentalidad que tiene que tener un gestor de proyectos. Si lo quieren ver más en detalle, están interesados, nosotros en alianza con el IESA, Unicamia y IESA, vamos a abrir un programa de gestión de proyectos que empieza el 6 de diciembre. Es un programa orientado al PMBOK 7. Siempre nuestros programas se basan más en la experiencia de nuestros profesores, pero la forma de estructurarlo sigue el orden y la armonía del PMBOK 7, de cara a que todos estos conocimientos ustedes lo puedan trasladar y completar el estudio con la guía de PMBOK. Es un programa 100% online, como contaba Cristina al inicio, empieza el 6 de diciembre. Y es un programa muy práctico, ¿no? Nuestros profesores son gente con experiencia y nos ponen casos reales, ejemplos que nos pueden servir para asentar un poco más los conocimientos. Es un curso, un programa muy práctico, muy orientado a información que puedan utilizar directamente una vez que salgan de las clases. ¿De qué consta? Consta de materiales de autoaprendizaje. Antes de las clases en vivo, compartimos materiales multimedia, lecturas que sirvan para generar unas bases para que cuando vayan a la clase puedan sacarle el 100%. Hay unas clases en vivo, que es con un profesor, una vez por semana, dura 90 minutos. Y ahí se va tratando, cada clase se va tratando un dominio de la guía PMBOK 7. Cada clase es un dominio, se va explicando y se va complementando. Esas clases
se graban, o sea que si algún día no pueden asistir a una de las clases, no se preocupen, porque una vez que se da la clase, se sube al portal web y la pueden ver en diferido, cuantas veces quieran. Y luego, después de cada clase, para finalizar cada módulo, hay un test de autocomprobación. Es un test con preguntas de selección simple, que hay 3 intentos, hay que sacar un 80%, y bueno, son preguntas que se tratan exclusivamente de los temas que se han visto en las clases. Entonces, sirve para sentar conocimientos. Y luego hay un foro general para cada uno de los módulos o para todo el curso, en donde ustedes pueden poner cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier caso real que estén viviendo y que quieran una opinión. Y ahí tenemos a todos nuestros profesores que están encantados de resolver las dudas y ayudarles incluso con problemas de algún proyecto que estén teniendo en paralelo al curso, ¿no? O sea que siéntanse, si se apuntan, pues el foro es una gran herramienta para aprender e intercambiar ideas incluso con los otros alumnos. La duración, pues dura 10 semanas, porque son uno por dominio, son 10 semanas. Hay un calendario, obviamente hay un par de semanas que no dan clase porque son navidades, o sea, el calendario está disponible. Son semanas y unas 5 horas académicas de dedicación requiere por semana. Eso incluye lecturas de los materiales complementarios, participación en la clase y luego realizar los test de autoevaluación cada semana por cada uno de los dominios. Okay. Entonces, cualquier duda que tengan, se pueden meter en la página de Uniquemia o en la página de IESA y en el programa, y si van al programa de gestión de proyectos, está toda la información de cómo inscribirse, cómo hacer el pago, cómo darse de alta, entre otras cosas. Y si no, pues ya algunos de ustedes a través de LinkedIn, por las invitaciones, tienen mi contacto y sin ningún tipo de compromiso, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre el curso, me la pueden hacer y les responderé. Si tienen alguna pregunta ahora mismo que quieran hacer, pues también son bienvenidos a hacerla. Y si no, pues no les quito mucho más tiempo. Y muchísimas gracias por haber participado y espero haber aclarado un poquito las dudas, ¿no? de qué es el nuevo Pinbox 7 que tanto se está hablando ahora. Así que nada, me quedo aquí un minuto más si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos.